Buenas tardes, una bendición estar nuevamente con ustedes aquí desde nuestra casa a una nueva tarde con Dios. Es una bendición estar de verdad, saber que podemos llevar una pequeña palabra por medio del fe y darle la gloria a Dios en todo momento y en todo tiempo. Hoy estoy con mi esposo y con una gran sierva de la iglesia, la hermana Yasmín. Amén, bendiciones, buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente aquí, ¿verdad? Invitados nuevamente, de gloria a Dios. Esperando que lo que vamos a conversar hoy sea edificación para sus vidas, ¿verdad? Sus familias, si están en familia viendo esto, ¿verdad? Su sala, su juego comedor, ahí donde estén, ¿verdad? Que lo que vayamos a conversar sea edificación para sus vidas, ¿verdad? Hoy traemos un tema bonito, un tema muy interesante, amén, en el nombre de Jesús. Y Dios es el que va a hacer, Dios es el que se va a mover, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Manden sus comentarios ahí, aquí los vamos a estar, manden saludos, vamos a estarlos saludando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Algún comentario sobre el tema, con mucho gusto lo vamos a ver y lo vamos a exponer aquí. Bendiciones, Dios les bendiga, hermana Yasmín. Bueno, bendiciones a todos. Para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes, con los pastores. Yo vengo a acompañarlos y a comentarles un poquito de las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, muy agradecida con Dios primeramente y porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Entonces, Amén. Así es, Él ha sido más que bueno. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor para que el Señor sea que se glorifique en esta tarde con Él y que lo que traigamos en esta tarde sea de bendición para muchos, para todos aquellos que están escuchando y van a escuchar, los que se van a conectar, que sea una bendición de verdad grandemente para su vida. Vamos a poner esto en manos de Dios ahí donde usted está. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, Padre, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, en esta tarde, Señor, esta hermosa tarde, Señor, que tú nos regalas, esta nueva tarde que tú nos regalas, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, para poder compartir, Señor, un poquito de lo mucho que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor, en este lugar, Señor. Yo bendigo, Señor, al pastor, bendigo a tu sierva Yasmín, Señor. Padre, te doy gracias por ellos, Señor. Y sé que lo que tú traes en esta tarde, Señor, va a ser de gran bendición. Padre, te damos las gracias. Nos ponemos delante de ti humildemente para que tú seas el que nos guíes en esta tarde. En el nombre de tu Jesús. Amén. Hermanos, esta tarde es una bendición, de verdad una gran bendición. Hoy traemos con nosotros a la hermana Yasmín. Ella es una de las hermanas, miembro de la iglesia Puerta de Génesis, uno de los miembros nuevos, se puede decir, de la iglesia Puerta de Génesis, una hermana nueva con un gran testimonio, con un gran testimonio. Sé que lo que ella va a hablar esta tarde va a ser de edificación para tu vida, va a ser un alimento espiritual para tu vida. Y ahí muchos creemos que no podemos, muchos creemos que no podemos salir de lago cenagoso, pero si tú quieres, sí puedes. Si tú quieres, sí puedes, porque Dios está ahí extendiendo su mano para que tú la tomes y seas levantado. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer tomó la mano de Dios y Él la sacó de donde está, y es lo que vamos a escuchar próximamente. La palabra que trae y el nombre que ella puso, porque le dijimos que ella fuera la que buscara el tema del día de hoy, y el nombre que ella puso es: no mires las circunstancias, todo tiene su propósito. Excelente, de verdad, título, y es lo que tenemos que hacer, no mirar las circunstancias, saber que todo tiene un propósito. Vamos a Juan 11 del 1 al 4. Pastor, Amén. se lo damos.
Vamos a leer Juan 11, el 1 al 4, hermanos. Sabemos la muerte de Lázaro. Sabemos que esta muerte tuvo un gran propósito delante de Dios. Amén. El nombre de Jesús dice: y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Así es, amén. ¿Qué podemos hablar de eso, sierva amada? Sí, Paz, ese versículo caló mucho en mí porque la verdad, como decía su palabra, todos somos amados por Dios, todos somos personas, Él nos ama, Él siempre está ahí con nosotros. Y como dice su palabra, había un enfermo más, yo era una enferma más. Fui una mujer muy desordenada, criada en un ambiente muy desordenado, criada por dos mujeres prácticamente, porque mi papá estuvo ausente en mi infancia y todo, pero mi mamá y mi abuelita, dos grandes mujeres, que lucharon por mí. Mi mamá trabajadora, una mujer humilde, que siempre estuvo ahí. Fui hija única, 17 años. Luego de los 17 años, mi mamá decide darme una hermana, pero ya yo a mis 17 años ya yo no la veía como hermana, ¿verdad? Mi mamá fallece a los 5 años que ella tiene de vida, y para mí muy difícil porque siempre estuve con ella. Ella siempre estaba ahí conmigo y vivíamos prácticamente solas porque fui madre soltera y con mi hija mayor, y para mí fue muy difícil quedarme de la noche a la mañana con una chiquita de 5 años y mi hija que tenía 1 año. Yo no trabajaba, pero gracias a Dios siempre tuve el apoyo de toda mi familia siempre incondicional, ellos presentes ahí en lo que me podían, me ayudaban, personas que me querían, personas que me apreciaban, estaban conmigo hasta donde pudieran, ¿verdad? Pero ahí comienza otra parte de mi vida diferente. Me gustaba tomar, me gustaba fumar, me gustaba bailar, todo me gustaba. Todo me gustaba, Todo lo que fuera pecado. todo lo que fuera pecado, Todo lo que fuera malo. me gustaba. Y difícil porque también fui criada así. Mi mamá tenía problemas de alcoholismo, mi papá en su momento, rodeada de familias que toman, o sea, es como muy normal, entonces para mí es muy difícil ver otro mundo, yo lo veía como normal. Cuando mi mamá fallece y todo, yo me quedo, como les digo, a la deriva, completamente desubicada, no sabía ni para dónde agarrar. Me dan la oportunidad de un trabajo estable que hay. Gracias a Dios y a la fecha estoy ahí, 13 años. Y ahí estoy y me ayudó como a levantarme, pero eso me traía también muchas cosas a mi vida porque yo no tenía quien me orientara, nada. Mi abuelita es relativamente joven, pero no me podía ayudar. Entonces empiezo yo a tomar como el papel de mamá, y mamá que ni era mamá porque venía apenas comenzando, no sabía. Igual sigo con fiestas, empiezan a abrirse puertas, dineros, todo empieza a salir y empiezo a gastar más de la cuenta, comienzo a hacer desórdenes en todos los aspectos de mi vida. Todos, una mujer, fui criada así, liberal, me hice muy liberal. No me importaba nada, mis fiestas, mis bailes,
Era una de las que me invitaban a una fiesta y no había llegado a la fiesta y ya yo me sabía todo el repertorio del salón. Sí, ya yo sabía todo. Al principio me invitaban y me hacía la rogada como por 5 minutos. Y era la primera. Y la última en salir. Porque hasta eso, para mí fue muy difícil. En ese transcurso conozco a mi esposo. Al que es ahora mi esposo. Conviví con él 11 años. Difíciles. Porque éramos igual. Muy parecidos. Muy parecidos, desordenados los dos y con una trayectoria bien enredadita. Sí. Entonces fue una situación difícil, no nos podíamos apoyar mucho, sino lo que podíamos era empeorar las cosas. Y de hecho así fue, empeoramos todo porque no teníamos un rumbo, teníamos visiones, pero muy largas, al menos en mi caso. Yo todo lo veía, pero como si no fuera conmigo. Con él tengo a mi otro hijo, Sebastián. Sebastián, a pesar de que fue alguien que llegó inesperado, la verdad, porque como les digo, no estaba ahí, pero siempre es una bendición. Y el propósito, como les digo, era ahí. Mi hijo, ya cambian las cosas, ya no es como puedo seguir ahí haciendo y deshaciendo, ya hay un freno de mano más, dice uno, claro. Y entonces, y yo no tengo lo que muchos tenían en ese momento, una mamá. y en ese momento es ser mamá, digamos, así como que usted que este versículo le caló mucho, ¿verdad? Porque Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Usted dice que era una enferma más. Sí, y él me amaba igual. Y qué impactante, porque Jesús llega y le dice, esa enfermedad no es de muerte, ¿verdad? No es de muerte. Y duró 2 días más donde estaba, ¿verdad? Es decir, nos enseña mucho, es decir, no es mi tiempo, no es el tiempo de ustedes, es el tiempo de Dios, ¿verdad? Tanto que Lázaro murió, ¿verdad? Y qué tremendo, porque ahí es donde nosotros aprendemos, sierva, de que nosotros sin Dios somos muertos espirituales. Sí, somos muertos vivientes, somos como los zombies, ¿verdad? Andamos caminando y hacemos todo el desorden, que como usted nos está contando y nos está relatando su testimonio, ¿verdad? Hacemos todo el desorden, pero creemos que estamos vivos, pero estamos más muertos que vivos, ¿verdad? Porque espiritualmente estamos muertos, es decir, exactamente, el Dios que a ustedes gustaron fue un Dios clavado en una cruz ahí, ¿verdad? Un madero, y yo no sé si a usted le pasaba igual que a mí, ¿verdad? Ya que estamos hablando de testimonio, pero vamos a rajar, ¿verdad? De que yo iba a misa o a la iglesia cuando había 15 años de matrimonio, porque después de eso había la comelona, el chupete, ¿verdad? Y tremendo, porque yo recuerdo cuando, bueno, chiquitilla que seguro me llevaban y todo, ya después, ya grande, yo todavía viviendo ya con mi esposo, yo les decía a los chiquillos, dentro de mí hay que ir a misa, hay que enseñarles algo, ¿verdad? Algo tenía que orientarlos, ¿verdad? Sí, pero vean qué tremendo, yo iba, no había salido de la casa cuando ya iba con el problema encima. Llegaba a la misa y no sabía ni lo que decían porque yo en plena misa estaba tratando de resolver el problema. No, y qué tremendo, sierva, porque salía peor. Porque Lázaro dura 4 días muerto, ¿verdad? ¿Cuántos años, tanto usted como yo, como mi esposa y los hermanos que estamos ahí, que lo están viendo, cuántos años estuvimos muertos? Metámonos todos en la olla, ¿verdad? Como siempre he dicho, ¿cuántos estuvimos muertos espiritualmente? Es decir, teníamos una vida desordenada, una vida, ¿verdad? Y qué bonito, porque la palabra habla en Génesis, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Porque todo está desordenado. Y qué bonito cuando el Espíritu Santo de Dios llega a una casa o llega a una persona, digamos, hoy que estamos hablando de usted, sierva, de su vida, llega y comienza a ordenar, ¿verdad? Y comienza a ordenar las cosas, ¿verdad? Y entonces comenzamos a ver ese resucitar, ¿verdad? Y uno dice, uy, esto es diferente, ¿verdad? Que cuesta dejar todas estas cosas, ¿verdad? Porque son tantos años muertos, tantos años metidos en el nicho, ¿verdad? Podemos decir ahí en el lodo, ¿eh? Ahí en el lodo, ¿verdad? Metidos ahí, ¿verdad? Que qué tremendo, porque yo quiero que usted siga hablando porque esta historia es muy interesante. Ahora que usted está hablando, Dios viene a traer a memoria muchas cosas, ¿verdad? Pero qué lindo eso, ¿verdad? Es decir, usted estaba muerta espiritualmente.
Así Claro, es, y claro. vea qué tremendo, porque ya, o sea, de toda mi historia, yo un día esos analizaba, nunca tuve una relación, diríamos, normal. Siempre había drogas de por medio, siempre había alcohol de por medio, todo, siempre, nunca había algo como que yo les dijera, Algo bueno, estable, sí, algo algo estable. bonito. Y eran tal vez relaciones o lo que sea largas, porque era como una costumbre, eso como que iba cargando. Y cuando yo llego a estar ahorita con mi esposo, difícil porque es un cambio grande. Yo les digo a ellos, porque yo estaba acostumbrada a otras cosas. Y él me viene de una u otra manera a poner orden en ciertas cosas, pero como les digo, los dos veníamos mal. Y eso lo que hace es que empeoremos las cosas. Ya yo tenía 2 hijos, los dos estábamos mal, estábamos siempre el ambiente de nosotros eran fiestas, ese era el ambiente de nosotros, la felicidad, y mira fulana, y viernes ya yo venía tal vez en el bus y ya yo venía haciéndole números, quiénes iban a llegar a la casa, quiénes no llegaban ese viernes, el que no llegaba el viernes llegaba el sábado, y así. Y hay una parte que yo decía que es triste porque cuando todo esto se da, las cosas empiezan a empeorar. Yo siempre lo digo y se lo digo a cualquiera, yo no sé, es mi forma de verlo. Para mí el alcoholismo es una enfermedad. Para mí el alcoholismo es algo que empieza aquí, hoy me tomo una cervecita y mañana yo puedo tomarme otra. Para mí es una enfermedad que avanza. Lo viví con mi mamá, lo viví con mi padrastro, que también falleció, con mi pareja, conmigo misma. O sea, ya llega un momento en que usted empieza así como la fiestica, y ya cuando usted se da cuenta de ya es viernes y no tengo nada, no me he tomado nada. Y antes me tomaba una cerveza, pero ya cuando me da cuenta ya yo tenía litros de cerveza. Y ya yo no era 1 litro, ya iba por 2, y más si ya me había terminado los 2 y llegaba otra gente, yo no los podía dejar solos, tenía que tomarme o algo más. Y aunque ahí fuera, y todo era así, lo que yo no me daba cuenta era lo que había detrás de eso. Yo honestamente, muy difícil, porque pasé cosas muy duras, muy duras, y yo le decía a mi esposo, el perro flaco se le pegan las pulgas, ¿verdad? Gracias a Dios fue él, ¿verdad? Pero la gente es muy fácil señalar. Para las personas es muy fácil, mira, la otra sale de uno para meterse en algo peor, le dicen a uno. O cuando le dicen, a usted le podemos ayudar, pero es que estando con él no le ayudamos. Y la gente no ve que cuando uno quiere ayudar, no tiene que fijarse en eso. O sea, uno le ayudan, tiene que ayudarse siempre, no pensar en que si está con él, no está con él. Cuando lo hacen, tienen que hacerlo de verdad, con corazón. No es que le van a ayudar a uno y en el momento, sí, le ayudé porque pobrecita, y de ahí no, y ya después ve a ver qué hace. O todos los meses no le vamos a ayudar. Yo, gracias a Dios, siempre he sido muy trabajadora. Siempre me ha gustado trabajar y hacer cosillas, en lo que pueda ir, me gusta, y yo siento que eso me ayudó. Y el error que cometemos, me puede decir, bueno, estamos hablando de usted, porque qué tremendo como el enemigo, ¿verdad? Porque podemos hablar del enemigo, no podemos hablar de otra cosa. Envuelve a las personas o a los matrimonios de una manera tan, no sé, ¿verdad? Juan 10:10 dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y es algo tan tremendo, porque qué tremendo, digamos, sabiendo usted que usted tiene una vida desordenada, que como usted lo está diciendo, y conoce al siervo, ¿verdad? Que ahora es un siervo de Dios, ¿verdad? Ahora es un varón de Dios. Amén, nombre de Jesús. Y así fuimos todos, porque Dios, en su palabra dice que él levanta lo más vil, lo más despreciable que hay en el mundo para acusar a los sabios, ¿verdad? Entonces, fuimos levantados de ahí. Dios no anda buscando un abogado, Dios no anda buscando un licenciado. Bueno, si una persona esa se entrega a Cristo, pues Dios lo va a usar, pero no anda buscando eso. Dios anda buscando un corazón dispuesto, amén. Pero hay que tremendo como el diablo viene a robar, ¿verdad? Porque
a pesar de que usted tenía, esto que nos está contando, nos está relatando toda esta vida, ¿verdad? Y estábamos, como ahora le acabo de decir, como Lázaro, estaba muerta, ¿verdad? Muerta y metida ahí en el nicho, ¿verdad? Qué tremendo porque el enemigo, yo digo que a veces es como tonto, ¿verdad? Porque dice, lo voy a ver a este muchacho porque él es igual y entonces él me lo voy a llevar como dicen, como decía mi mamá, entre las patas, ¿verdad? Pero no pudo, lo que menos sabía el enemigo es que Dios tiene un propósito. Es que vea qué lindo, ahí es donde estamos hablando del tema. Lo que menos sabía el enemigo es que Dios tiene un propósito, tenía un propósito, ¿verdad? Sí. De que tanto usted como el siervo llegaran a los pies de él. Usted ni por la mente le pasaba, a Aurora al menos le pasaba por la mente, ¿verdad? Que iba a llegar al Señor. Pero vea qué tremendo, porque usted hacía lo mismo que él, ¿verdad? Los tomaba los bienes y que todo lo otro, ¿verdad? Bueno, yo vea más o menos, cuando yo conocí a Aurorita, ya yo siento que ya usted no era tanto, ¿verdad? Ah, no, sí. Lo que pasa es que le voy a contar, cuando ya usted nos, bueno, cuando Dios lo pone usted en el camino de nosotros, ya más bien había pasado, ya yo estaba En una desesperación. una desesperación. Yo me acuerdo que yo siempre oraba. Pero la desesperación no era tanto su esposo, sino era interna suya. La guerra espiritual era suya, La solo guerra que era mía. usted le tiraba Por al supuesto, siervo, es que nadie al le pobre. gusta echarse las culpas. Amén, Alguien tenía amén. que echarle la Sí, culpa. amén, era una guerra. Pero yo, Una guerra consigo mismo, pero yo decía, ay Señor, buscar ayúdame. responsables. Ay Dios mío, cúralo. Pero nunca para mí. Y yo no sabía que la más afectada era yo. Es que ahí es donde vienen cosas tan interesantes, como el Espíritu Santo abre el panorama. ¿Por qué? Porque si vea que tremendo, digamos, nosotros a veces decimos nosotros, no, es que mi esposa, y es que la pastora, y hermano, es que viera que la pastora, Sí, es muy fácil. pero no me preocupo yo, digo yo, no voy a cambiar yo para que mi entorno cambie. Así es. Entonces, usted quería que él cambiara, Claro, pero usted no por quería supuesto. cambiar, pero usted No, yo no quería quería soltar cambiar, nada. usted no quería soltar nada, ven, en nombre de Jesús, ¿verdad que Sí, tremendo? no, yo no. Y usted quería que él cambiara, ¿verdad? Es decir, Pero yo no. había un entorno, es decir, qué lindo porque, bueno, Dios siempre usa a sus ángeles o a sus siervos, o como él quiera poner, y llegó momentos de, ¿verdad? Pues Dios llegó a las vidas de ustedes, pero qué tremendo, antes de eso, mi hermana, es eso, usted no quería cambiar, si usted hubiera cambiado, él cambia, pero como usted no quería cambiar y tenía que usar un responsable. Que Igual nos pasaba, a veces decía, yo no cambio porque usted no cambia. Ajá. Y eso es como típico. Esa era- Cuando usted cambie, yo cambio. se tiraba la bola, Y yo decía, yo llegué, ya al final, cuando ya yo ya no veía luz de nada, me pasaba algo muy vacilón. Yo en algún problema o algo que me ponía yo a orar, yo me acuerdo que yo a veces les decía a mis hijos, algún día veremos la luz. No sé por qué yo lo decía. Hoy por hoy yo sé por qué lo digo. Y le doy las gracias a Dios. Pero yo en ese momento no veía nada. Y tal vez era el peor problema. Y yo les decía, algún día será de día. Yo me acuerdo que yo les decía eso. Era algo que yo tenía ahí. ¿En qué momentos le llegaba a usted, que dice usted que ahora usted acaba de decir algo, que usted oraba? Oraba. Ok, sin conocerlo ya usted oraba, ok, ¿en qué momento le llegaba ese momento de oración? De oración. Yo recuerdo, y es uno de los, o sea, yo siempre oraba, y les voy a ser muy honesta, muchas veces decía, Señor, y yo creo que eso nos pasa a muchos, les pasó a muchos, Señor, ayúdanos, y yo con un cigarro en la boca, ay Dios mío, ya no quiero esto, pero Pero el trago pero Sí, pero es esa es la última vez. que usted conoció a un Dios, Qué tremendo. no conoció a un Dios vivo, conoció a un Dios que se lo había demostrado que era un Dios de ir y venir, bueno, voy a decirlo así, un Dios religioso, ahora que nadie se molesta, ¿verdad? Un Dios religioso, no un Dios como el que usted la conoce, ¿verdad? Porque usted me está diciendo, ay, ayúdame. No, de verdad, no, ¿verdad? casi, es en Tremendo. serio, yo le decía, Ajá. ay Señor, es que qué vida con él o conmigo, la vida que llevo, no sé. Y yo me prendí un cigarro. Me acuerdo que mi hijo, Sebastián, nunca soportó que yo fumara. Nunca. Y yo me enojaba tanto, vea lo que es. Me decía, mamá, ¿cuándo va a dejar usted de fumar? Ay, ya, Sebastián, no comience. Con todo menos con esas cosas se puede meter. Y a veces la gente vacila porque yo les decía,
a mí el cigarro me sabían a chocolate. Ay, sí. Y yo ahora entiendo que no era que me sabían a chocolate. No, yo tenía tanto vacío que era lo único que me hacía botar, jale y bote, jale. Era como el único, la única Un forma. escape, un escape. Sí, porque no tenía alguien a quien contarle. Y las pocas personas que de verdad estuvieran de una u otra manera, dice uno, no, También te van a ahí hubo criticar. cigarro y hubo droga también. O vieron cigarro, yo me crié en un ambiente donde Droga, hubo cigarro, droga, alcoholismo. El alcoholismo es muy fuerte en mi familia, muy, muy fuerte, es una cadena muy, muy fuerte. Las drogas, muy fuerte también. Y yo me acuerdo que yo era famosa en el EVAX, famosa, yo por lo menos 1 o 2 veces a la semana iba, con la colitis, la gastritis, migraña, de todo me daba. Siempre iba, siempre estaba ahí. Es más, yo decía, ya seguro tengo pase anual, porque de verdad siempre tenía algo, Sí, sí. siempre algo, y nada que me curaba, y nada que me iba para atrás, y si no me dolía el brazo, me dolía la cabeza, y si no, algo me dolía. Pero yo era muy vacilón. Me acuerdo una vez Era muy vacilón. que yo me acuerdo que yo digo que esa vez fue, Dios siempre nos escucha, lo que pasa es que esa vez fue cuando yo siento que Él se Él acercó llegó. más. Ujú. Y fue una vez que doblé rodillas en el baño de mi casa, Qué lindo. desesperada, desesperada. Y recuerdo que muchas veces pasaba por mi cabeza hasta ni estar, Suicidarse y todo. Claro. hasta Es ni que estar. ahí está el enemigo trabajando. Y no era, y como decía yo, no era ni por, tal vez ni por la vida que estaba llevando, no, sino era toda la vida o lo que yo había vivido. Que me faltaban tantas cosas, y yo, digamos, yo soy una muchacha que me salía de 10º año de colegio. Y no porque me fuera mal, sino es que ya no quería estudiar. Ya yo estaba viendo otro mundo y otras cosas. Cuando yo, esa vez que doblé rodillas en el baño de la casa, que yo digo que yo siento como que Él se agachó y me abrazó. Y para mí fue muy impactante porque nunca lo había sentido, y yo lo que le pedía a Él era un abrazo. Y en ese momento era un abrazo de mi mamá. Para mí fue muy difícil, cargué muchas cosas y muchos pensamientos se venían, iban y venían, pero siempre lo único que yo quería era como que mis hijos estuvieran bien, como que vieran y no lo lograba. Sí, amén, amén. O sea, yo no había manera y nunca lo iba a lograr. Si yo no hubiera estado donde estoy ahorita, yo no sé qué hubiera sido. Cuando mi casa, digamos, como les digo, era amistades por todo lado. Todo el mundo nos quería, todo el mundo quería estar con nosotros. No sé qué nos veían, La fiesta. todo el mundo quería estar con nosotros. Qué tremendo. Con plata, sin plata, y algo se hacía. Era como el ambiente. Tal vez yo digo que tal vez la personalidad de nosotros atraía a la gente, porque la verdad era esa. Cuando yo me acuerdo que como 15 días antes de haber llegado a la iglesia, ya yo no quería nada, o sea, yo me acuerdo que yo agarraba el bus y cuando eran las 4 ya yo me tenía que venir, yo no quería ni venirme, yo no quería ni llegar a mi casa. Y yo decía, qué raro, si antes el anhelo de toda mamá es ir a ver a los hijos, llegar a su casa y llegar a estar bien, y no había manera. Yo más de una vez quería quedarme ahí y decir a ver quién preguntaba por mí, porque era como, o sea, yo me sentía tan sola, tan mal, me sentía mala mamá, mala amiga, mala hija, mal de todo. Yo no quería nada. Y yo sentía que más bien todo iba empeorando. Tomo la decisión en ese tiempo de decirle a mi esposo, ¿verdad? Que no, que ya no. O sea, ya no había manera, el alcoholismo de él había progresado mucho. Lo más lindo, Sierva, es que, como usted lo acaba de decir, usted fue al baño y se arrodilló. Es decir, qué sí. lindo porque Se humilló. vemos el amor y la Ah, misericordia sí. de Dios tan grande
que a pesar de que siempre hemos dicho que él es un caballero, ¿verdad? Y que, como dice Apocalipsis 6:20, yo soy a la puerta y llamo, ¿verdad? Que el que escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y hemos dicho que es un caballero, pero llega un momento, siento yo, como usted que ahora me acaba de decir, de eso del baño, siento yo que llegan momentos donde él dice, antes de mandarle a alguien, no, tengo que tocarla. Y ya te estaba tocando, a pesar de que usted decía, ay no, ya yo no quiero nada, ya yo estoy cansada, ya yo quiero llegar a la casa, todo, pero ahí estaba Dios, es decir, Sí, claro. ¿qué nos enseña? Algo tan lindo, que en los momentos difíciles, Siempre está. y hay presencia de Dios tremenda aquí, en los momentos difíciles, sierva, Él está ahí, es decir, Él nos está abrazando. Mucha gente a veces dice, y tal vez los que están escuchando, los que nos van a escuchar esta transmisión, tal vez en Facebook más adelante, entre unas horas o mañana, no sé, mucha gente a veces dice, y puede ser que alguna persona esté ahí en un estado parecido, ¿verdad? De desesperación, y dicen, es que Dios no está aquí, es que Dios a mí no me ama, es que Dios a mí no me quiere, y no, ¿dónde está Dios? Les quiero decir algo a los que están ahí y a la sierva. Por nosotros siempre hay gente que ha orado, siempre. Digamos, en el caso mío, mi papá y mi mamá a su manera, tal vez, ¿verdad? En el caso suyo, a pesar de todo, su abuelita, su mamá, es decir, alguien tuvo que llegar a orar. Sí. Señor, oro por Yasmín, guarda, protege. Entonces Dios se acuerda de todo eso. Entonces llega un momento donde usted está en esa desesperación, pero Dios está ahí, te está diciendo, tranquila. Pero es tanto ¿cómo se llama? El desespero, la circunstancia, ¿verdad? Que usted no ve una luz, usted no ve un propósito, no ve nada, pero Dios está ahí, tranquila, yo el propósito ya lo tengo, ya casi te llega, tranquila, sí. ¿Verdad? Pero qué lindo, porque llega un momento donde ya estás llegando ahí al momento ya de desesperación, ¿verdad? Donde ya usted quiere tirar todo, ¿verdad? Por el caño, ¿verdad? Se puede decir, pero Dios llega y dice, no, un momento, no, la ha dejado que hable, la ha dejado que haga, la ha dejado que no quiere llegar a la casa, la ha dejado todo eso, pero no, eso no lo voy a permitir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta vida todo tiene un propósito, volvemos al tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, yo fui una persona muy alcohólica, mi esposa me conoció siendo un alcohólico, ¿verdad? Y aquí está ella testigo que los dos fumábamos. Mi esposa prefería comprar chupar de delta que comprar una caja de leche. Sí. Es terrible, como usted me lo está diciendo, que usted preferiría comprar hasta licor, y tal vez hay mucha gente que nos va a ver, tal vez en la iglesia, y tal vez gente que nos va a ver más adelante, ¿verdad? Siervos y personas que nos llegan a ver, ¿verdad? Que Dios use este testimonio para abrir los ojos a muchas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos avergüenza, porque ahora lo usamos como testimonio, ¿verdad? Sí, el apóstol Pablo dice, todo lo que antes era, ahora no tengo como por basura, pero lo tenemos que usar como testimonio para que mucha gente llegue. ¿Por qué? Porque puede ser que una mujer agarre el teléfono más tarde o mañana y esté pasando algo como lo tuyo y diga, no, si ella puede, yo puedo. No, pero ¿por qué? Sí, es cierto, yo me siento desesperada, pero lo que está diciendo el pastor o lo que está diciendo ese hombre sí es cierto, Dios está a la par mía, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha abandonado. A Dios usted nunca la abandonó. Usted tenía comida, a pesar de muchas cosas, sí, claro. Tenía la casita, tenían de dormir, sus hijos los fue criando. Es decir, Dios está ahí. Es decir, es terrible porque a veces, siervos, y qué lindo, a veces creemos que Dios no está ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué creemos que Dios no está ahí? Porque no vemos grandes cosas. Porque no vemos el milagro. Amén. Y no vemos grandes cosas, sierva, y no vemos grandes cosas. El simple hecho de sentarse usted, aunque tenga una vida desordenada, pero sentarse en la mesa con sus hijos y darle a su hijo un arroz, frijoles y un huevito y un fresco, ahí está Dios, es una bendición. Claro. Es una bendición. Y eso no era así, digamos, yo en ese momento, los chiquillos vayan al cuarto, ya los viernes se me olvidaba hasta cocinar. Sí, porque era viernes de fiesta. El fin de semana era de fiesta. Sí, lo que pasa es que y ya llega un momento en que, como les decía, ya yo no quería nada, ya no sentía, no me asomaba ni el espejo, nada, yo no quería saber nada, yo nada más le dije, ya no quiero, ya, ahora sí, ya. Y ya no me importaba si había un problema, ya no me importaba si había lo que sea, no quería. Ya yo no, se me había rebosado el agua del vaso. Pero es que hizo algo muy lindo. Ahora decía Yasmín, el orar. En primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es orar sin descanso.
es orar sin desmayar, es orar todo el tiempo, es poner todo a los pies de Dios y que Él se encargue de todo por completo. Fue lo que hizo Yasmín. Ella venía orando, ella sí, venía ni orando, sabía, tal pero vez. llegó el momento en que ella misma dijo, ahora dijo algo muy lindo, ese día me metí al baño y me postré. Ya ahí vino a los pies del Señor y puso, ya el clamor era ahí a los pies de Él, porque ella sabía que solo Él podía hacer. O sea, todo ser humano sabe y sabemos que solo con Dios podemos salir de las circunstancias en las que estamos. Solo Él nos puede sacar. Que es nuestro refugio, ¿verdad? Que es la torre fuerte, ¿verdad? Porque, como dice la palabra, ¿verdad? Donde viene mi socorro no viene de los montes, solo viene Él. Quiero hacer una pregunta, sierva. Antes de todo esto, ¿verdad? Antes de todo esto, ¿usted nunca tuvo un conocimiento de lo que era la fe cristiana? ¿O nunca la llevaron a una iglesia cristiana, pequeñita o algo? No, pequeñita no, pero sí adolescente. Adolescente, ¿qué edad tenías? Pude haber tenido como 19 años, 18. ¿Y cuánto estuvo ahí en esa iglesia? No, fui como 3 veces y ya. O sea, Ok. no, nada más fui como para ver qué había. Pero escuchó palabra. Sí, escuché y me gustó mucho. Ok, entonces la semilla llegó. En ese momento, esas 3 veces la semilla llegó ahí. Germinó al tiempo, ¿verdad? Pero la semilla cayó. Sí, Y cayó en tierra de hecho fértil, fui ¿verdad? a 2 iglesias diferentes, no en el mismo tiempo y todo, pero sí fui a 2 lugares. Igual, sí me gustaba mucho porque había como, o sea, esa intimidad, que era él y yo y ya. Ahí fue donde Dios te vio. Ahí fue donde Dios te vio y, ok, pasó todo lo que pasó, lo que estás contando, pero ya estaba la semilla ahí. Ya Dios sabía que en cualquier momento te podía atrapar. Ya Dios comienza a mirar en usted un propósito, ¿verdad? Hoy pasaron algo muy bonito, Anita Cañas pasó algo muy lindo, ¿verdad? A veces pasa cosas que nos hacen reír, pero hoy pasó algo muy lindo, ¿verdad? Y decía Dios, todo el mundo vio a José como un prisionero, pero Dios lo vio como el segundo de Faraón, ¿verdad? Y varias cosas dijo, ¿verdad? Muy lindas, ¿verdad? Entonces, quizás a Moisés lo vieron como quizá que, pero lo que menos sabían es que iba a ser el libertador de Egipto, ¿verdad? Es decir, la gente a veces nos ve y nos ve de formas muy diferentes. Claro. Y nos ve de formas muy diferentes. No, hombre, ese cuándo, ese aquí, ese ya. Pero qué lindo, porque ya Dios había tocado tu corazón. Tal vez en el siervo no, porque tal vez no conocía, pero era la unión, porque es un plan de Dios, ¿verdad? Es una conexión de Dios. De hecho, perdón, Yasmin, siento que ya Dios venía tratando con los dos. Ya Dios venía tratando con los dos, porque ya en él había también una inquietud y una necesidad de salir de eso, y ya él tenía una necesidad de eso. Dios, acuérdese que solo Él puede ver nuestro corazón y sabe lo que hay en el corazón. Y yo digo que ahí fue donde Dios lo mandó, bueno, a mi esposo, que fue el ángel que Dios usó para el buen samaritano que Dios mandó para sacarlo. Y el testimonio cuando don Ronald venga y que él dé el testimonio, pero era como la última oportunidad que tenía para salir de ahí. Sí, yo esa vez, bueno, que esos 15 días que para mí fueron eternos, porque yo decía esta semana y no nada que se iba, era la semana, y yo decía, qué tremendo. Un día eso se hablaba con unas amistades, y yo les decía que en esa semana, yo decía, apenas se vaya, ya yo tenía, según yo, ¿verdad? Preparado todo. Todo preparado. Así de tremendo. Yo tenía todo. Eran sus pensamientos. Pero no lo de Dios. Y no era mi tiempo. Ya había pasado. Yo les decía a ellos, no, pues ya cuando. Y yo les decía todos los días, bueno, sí, y todo, y nada que se iba. Y me acuerdo que cuando de verdad tuvo la bendición de que Dios puso en camino al pastor, yo me acuerdo que yo estaba donde mi abuelita, y es algo que a la fecha a mí me da escalofríos y me da una sensación muy linda, porque yo venía del trabajo y él llegó a buscarme, yo estaba tomándome un café y como ya yo no quería nada, ya me daba igual lo que me decía. Entonces yo me acuerdo que salí de mala manera y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, venga, para contarle algo, pero ya yo no creía. Ya yo no le creía. Yo decía, no, pues, y yo no me acuerdo que en medio me contaba y yo
como viendo para el ciprés, como diciendo, yo, ajá, sí, y o sea, no era la solución que yo quería. Y me acuerdo que cuando él me dijo, no, bueno, yo voy a hacer esto, pero es que estoy aquí porque quiero que usted me acompañe a un culto de matrimonio, que es el sábado. Ahí el Espíritu Santo me tocó y lloré. Y yo sentí un escalofrío en todo mi cuerpo que a la fecha lo siento. Y lloré. Y yo me puse tan feliz. Bueno, que yo creo que hasta el café dejé botado. ¿Ya para qué dejé el café botado? Sí, qué lindo. Y yo agarré el bolsillo y me fui con él. Y yo dije, sí, ya. Esa era la luz. Hoy entiendo que ese era el día. Ese era el día que yo le pedía tanto a Dios. Y qué bello, mi amor, porque nosotros que los conocemos, ¿verdad? Y que sabemos el proceso de este matrimonio, pone Erito, Dios te bendiga, Erito pone, les dice, grandes siervos de Dios, ahora Dios los utiliza en las calles con el ministerio Ágape. Amén. Los amigos de la calle los ama, pero Dios los ama más y grandes cosas tiene para ellos en el nombre de Jesús. Amén. Ellos es un matrimonio que trabajan con él en Ágape. Ágape es un ministerio de Puerta de Génesis donde ellos salen a dar alimento a los de las calles. Y este es un matrimonio que ama. Don Ronald llora con ellos. Él los ama porque ellos saben lo que es eso. Sí, claro. Ellos saben lo que es estar en una calle, lo que es tener un vicio, es la ansiedad que deben de sentir estas personas. Y eso es lo lindo, porque si ustedes, los que no conocen a Don Ronald es un hombre que mide ¿cuánto? No sé. Señores, sí, es el grandote de la iglesia. La mayoría de varones se le acercan y le llegan por el hombro. Ninguno le ha alcanzado la oreja todavía. Es un hombre altísimo, un hombre que uno dice, wow, qué lindo lo que Dios ha hecho en este varón y en este matrimonio, de ver cuando ellos dan el testimonio. Y yo sé que este testimonio de Yasmín apenas es por encimita. O sea, lo profundo es algo que no se ha tocado. Ella lo está dando por encima, ¿verdad? Y de ver lo que Dios ha hecho. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ella le puso el proceso. El proceso. ¿Por qué le puso el proceso? Ay, paz, porque todo inicia muy lindo. La verdad, yo el primer día que llego a la iglesia, llego con toda mi familia, porque no tenía dónde dejar a los chiquillos. Y me acuerdo que llegamos y yo me enamoré. Y yo llegué y todo iba muy bien. Y recuerdo que yo ponía atención y decían, bueno, no pueden, y muchas cosas que yo hacía todavía. El cigarro, y yo decía, ay, sí, el cigarro. Y la verdad, los primeros tiempos, me acuerdo que yo llegaba de la iglesia y salía y me fumaba un cigarro. Me fumaba el cigarro, claro, me podía esconder de un montón de gente, pero de Dios no. Y me acuerdo que mi esposo, que para mí de admirar, la gente que lo conoce sabe lo valiente y esforzado que ha sido. Y para mí ha sido mi mano derecha, mi apoyo, ahora incondicional, gracias a Dios. Yo le decía que yo estoy agradecida con Dios del hombre que hizo. ¿Y por qué le llamo proceso? Porque cuando yo inicio, para mucha gente fue difícil, tal vez entender, o mucha gente no creía. Jamás. La mayoría de gente, tal vez que en mí un poquito más que en mi esposo, pero no nos creían. Y yo empiezo y me acuerdo que yo decía, bueno, tengo que empezar a dejar esto. Yo le pedía mucho a Dios que me ayudara a tapar los oídos, porque, como les digo, yo canción que escuchaba ya yo me la sabía toda, así fuera nueva, era algo muy raro, todo me lo aprendía muy rápido. Los ritmos, de todo un poco, baila, karaoke, todo. Y entonces yo empecé ahí, yo le decía, Señora, ayúdame a tapar mis oídos, ayúdame a frenar mi boca, porque yo no quiero, yo le quería servir a Él.
Sí, amén. y a Él nada más, poner la mirada en Él. Y me acuerdo que en ese tiempo empezaron a salir los benditos 15 años de la familia, ¿verdad? Y uno dice 15 años para que llegue, y para uno para la fiesta, ¿verdad? Y esas fiestas que son las mejores, dice uno. Y me acuerdo que yo estaba en pleno proceso y en una dije que tenía dolor de cabeza, no recuerdo, y en la otra fue cuando se me presentó la situación de mi abuelita, que ella se puso malita y todo, pero además había algo que yo no, algo Ya me no, frenaba, ya no cabía ahí. porque ya yo no quería, y eso me traía, no problemas, sino ahí donde la gente empieza, o el enemigo empieza a usar personas que uno más ama. Y me acuerdo que se acercaban y me decían, pero usted no puede alejarse de la familia. Una cosa es que usted vaya a la iglesia y una cosa es que usted se aleje de la familia. Yo les decía, es que yo no me he alejado de la familia, a todos los amo. Yo a todos los amo, lo que pasa es que yo, si yo llego donde ellos están y yo venía comenzando, iba a caer. Iba a caer tal vez en una broma, iba a caer tal vez cuando yo me daba cuenta ya yo estaba bailando, en lo que fuera. Claro, claro. Sí, y es que Y me tuve que apartar. lo que le sucede a ustedes, Yasmín, es lo mismo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Estaban muertos espiritualmente, ¿verdad? Y le sucede lo que le sucedió a Lázaro, ¿verdad? Dios llega a sus vidas y los resucita, ¿verdad? Los saca de esa muerte espiritual y les da una nueva vida. Pero vea qué lindo lo que dice aquí en la historia de Lázaro, ¿verdad? En la resurrección de Lázaro, dice entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, ¿verdad? Quitaron la piedra de la casa donde Yasmín, ¿verdad? Amén. Donde estaban los muertos, ¿verdad? Amén, amén. Dice, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Verdad? Vea qué lindo, porque usted ahora dijo, bueno, un samaritano, y la honra y la gloria es para Dios, no es para mí, ¿verdad? En ese momento estábamos ahí, y él pasó 2 o 3 veces, hablamos con él, y en ese momento Dios comienza a quitar la piedra. Esa piedra que nos tenía atados a alcohol, a cigarro, a chichas, a pleitos, a disensiones, a un montón de cosas. Dios comienza a quitar esa piedra, ¿verdad? Dios comienza a quitar esa piedra y llega un momento donde dice, aquí dijo, Lázaro, sal fuera. Y entonces llega y dice, Yasmín, sal afuera, y, ¿verdad? Salga, Sí, ¿verdad? Y entonces le dice al siervo, salga afuera. Sí, amén. Dice, salgan, hay que salir, dice, que salieran de esa oscuridad que estaban, ¿verdad? Qué tremendo, pero oiga el versículo, este versículo que sigue es más impactante, ¿verdad? Porque oiga lo que dice, y el que había muerto, o los que habían muerto ahí, ¿verdad? En esa Sí, casa, amén. que ahora están vivos, gracias a Dios, que es Yasmín y mi amado hermano, ¿verdad? Dice, y el que había muerto, los que habían muerto salieron. ¿Qué dice? Oiga, atadas las manos y los pies con vendas. Es decir, Claro. ¿qué es lo que pasa? Por eso es que usted habla del proceso, comienza un proceso. Claro. A Lázaro llega el león y Jesús dijo, desatadle, ¿verdad? Quiten las vendas. A ustedes les pasó igual, pero las vendas en Lázaro fueron quitadas inmediatamente. Usted va en un proceso, Claro. va poco a poco, le va quitando un nudito, después le quitan otro nudito. Vamos a quitarle el nudito, como dice usted, el karaoke, ¿verdad? Claro. Ya no más karaoke, Vamos a bajar el vamos a volumen. quitar el nudito del otro, ¿verdad? Y comienza Dios a desatar las manos y los pies, ¿verdad? Ahora Sí, tiene claro. cuánto en la iglesia, 2 años, ¿verdad? Vamos para 2 años. Ok, ya no podemos decir porque la palabra de Dios y el caminar en Dios es para siempre, ¿verdad? Entonces, la misma palabra dice que mire que está firme, que no caiga. Igual, no podemos decir, ya estoy firme, no. Ahí es un proceso, seguimos en el proceso, sí, y proceso. solo que lo amamos diferente. Ahora tiene ya 2 años de que todavía Dios está ahí desatando, ¿verdad? Claro, Todavía está desatando, claro que sí. porque yo que tengo con mi esposa 34 años de casados y pastoreamos y todavía Dios desata ahí cositas, ¿verdad? Que tiene que desatarme. ¿Qué es ese desatar? Es muy fácil, es en el momento que usted mismo lo está diciendo, comienzan a entregar áreas. Amén. Y don Ronald comienza a entregar áreas, Exacto. ¿verdad? Comienzan a entregar áreas. Entonces ese es el desatar, comenzar a soltar áreas. Y eso Entregar pasa, y yo áreas. me acuerdo que iniciamos, y me acuerdo una vez que me dice Ronald, tenemos que bautizarnos. No recuerdo si fue, creo que es como que él lo vio, no sé qué fue, pero dice a bautizarnos. Y fue cuando se dio, como 8 días después salió lo del bautismo. Y me dice, bauticémonos.
el día que nos bautizamos, que fue rapidísimo, fue muy rápido, cuando entramos se dio. Yo a veces me acuerdo que a veces pasaba, llegábamos de la iglesia y él tal vez ahí, antes de bautizarnos, llegaba y yo le decía, qué rico como un cigarro. Yo le decía, porque a mí me costaba, a él no le costaba tanto, pero a mí sí. Había la atadura, sí. Me costaba demasiado. Y yo le pasaba así, como al frente, ¿verdad? Y, ¿por qué no vamos por un cigarro? Y una vez, yo digo que el espíritu me avergonzó, ¿verdad? Porque él me dijo, le voy a pedir un favor. A partir de este momento no me vuelva a decir que vamos a fumar. Si usted quiere ir a fumar, váyase debajo del palo de aguacate, donde no me llegue el olor. Y ahí yo salí, pero yo salí con una vergüenza. Me dio una vergüenza. Y ahí fue donde yo dije, no, hombre, ya no, ya si él no lo hace, menos yo. Sí, amén, amén. Y yo decía, si él pudo, y eso se lo digo a cualquiera. Para mí, mi esposo es testimonio fuerte. Alguien que de verdad, como le decía el pastor, agarró el toro por los cuernos. Por los cuernos. Sí, amén. Porque a la fecha, primero Dios, ¿verdad? Y yo siempre le pedimos a Dios que sea así, él ahí de pie. Y él dice no y no, y me empieza como a encaminar más, nos empezamos como a enamorar más, ya gracias a Dios yo fui liberada, como dice uno, del cigarro, del alcohol, y eso no me costó tanto, pero el cigarro sí. Yo me soñaba y sentía el sabor y caminaba y todo, que para la gente que sabe que es un proceso difícil. Claro. Sí, amén. Y todo. Olguita Rodríguez Mora dice, los caminos del Señor no son fáciles, pero son los mejores y seguimos en el proceso y para adelante. Felicidades Yasmín Vargas y don Ronald Solano por estar parados en la brecha. Y su esposito dice amén, amén. Amén, de verdad, sí, de verdad. Y qué lindo, ¿verdad? En Proverbios 13:20 dice, dime con quién andas. No, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y Yasmín le puso, dime con quién andas. Sí, como dice, te diré quién eres. Sí, amén. Y le voy a decir, como dice un refrán, una manzana pudre a todas las demás. Y ahí quiero como también paz, porque yo lo veía mucho y para los muchachos, para los jóvenes, yo les decía a ellos que cuando yo entro a séptimo año, que es un cambio ya por naturaleza difícil, y me toca en el aula de los, como dice uno, de lo último que quedó, esos quedaron ahí, todos los repitentes me tocaron, repitentes de 1, de 2 años. Todos los tremendos. Ah, sí, pero tremendos era poco. Y yo, la verdad, yo era una chiquilla, no nada pellizcada. En 7º año yo aprendo a fumar. Fue lo único que hice ese año, aprender a fumar. Me acuerdo que por lógica me quedé ahí. No hice nada, nunca me había quedado, para mí fue la peor decepción, pero no tenía con quién juntarme. Yo repito 7º año y me encuentro 2 compañeras que para mí, eso que entran, como dice uno, con todas las ganas de estudiar y todo, completamente me cambiaron el panorama, me puse a estudiar y todo, y yo me refiero a los jóvenes porque eso no suele pasar. Los muchachos normalmente, sí, pero no, fulano fuma, pero él lo hace, pero yo no. Hay que tener mucho cuidado, puede ¿verdad? Pasar. Mucho cuidado. Igual, solo que el otro fuma pero el otro tiene problemas de drogas, pero no, yo nada más lo acompaño. No. Igual hay que saber uno con quién anda, porque de verdad que, como le decía yo a mi abuelito un día de esos, seguro si yo me hubiera juntado con puros doctores, fuera doctora. Y la verdad, hubiera tenido otro ejemplo, si me hubieran llevado a familiarizarme con otro tipo de gente. De hecho, vemos jóvenes, vemos chiquitos, mi mismo hijo, que yo hablo de mi hijo siempre, no hablo de otros,
cuando mi hijo se desvió, pues no eran como dice usted, con profesionales. No. Eran chiquitos que estaban en el mismo nivel, entonces era lo que les iba a ofrecer, ¿verdad? No le iban a ofrecer, por eso sí hay que tener mucho, mucho cuidado Porque a igual, quién escogemos como amigos. sí, exactamente, Paz, porque yo les voy a decir algo. Cuando yo inicio a desubicarme un poquito más, ¿verdad? Gracias a Dios, nunca probé las drogas, pero siempre me gustó el trago. Entonces, mientras que unos consumían drogas, yo estaba en una orillita con una botella de vino y un paquete de cigarros. Es cierto, dicen, nadie obliga a nadie, que ese es el dicho común de todos. No, Yasmín, y en Pero esto usted al menos es una sí mujer influye. que dice, nunca probé la droga, pero quién sabe qué no le dieron al estar No. tomada, o sea, porque Y- nosotros como pastores, digamos, cuando uno habla con muchachos, o sea, Claro. en un grupo de amigos donde hay, es más, hace poquito una muchacha estuvo y ella dice, yo no uso droga, pero salí con droga en lo que le hacen lo de la... Doping. Y ella dice, estuve en algo así, o sea, le dieron droga y ni cuenta se dio, pues se la Oye. dieron en la bebida, entonces muchas veces O uno solo dice, el hecho, no, como dice uno, en algo muy cerrado que estén consumiendo, ya uno igual, Claro, igual uno claro. lo consume. Pero yo decía, por dicha nunca la probé, porque yo decía, si me puso el cigarro, otra cosa hubiera sido. Claro. Otra cosa completamente hubiera sido y el panorama hubiera sido otro muy diferente. claro, Pero claro. sí influye, yo se los digo y a veces se los digo a los chiquillos, uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado porque desde una palabra, desde que le dicen a uno, tal por cual, dice, si yo me junto con tal por cual, tenemos que decirle tal por cual a todos. Papás, esto qué bueno para los papás, porque Yasmín, hemos venido tocando el tema de la familia, nosotros tocamos el tema de la familia, de nuestra familia, pero ahora que Yasmín toca ese tema, papás, estorben a sus hijos, sepan con quién andan sus hijos, miren cuáles son las amistades de sus hijos, destórbelen, hoy, porque nosotros lo vivimos, hoy quizás sus hijos le van a decir, o sea, usted la mala madre cuando le estorba, pero el día de mañana, cuando sus hijos tengan una ya de un muchacho y escuchen testimonios así, van a decir, mamá, gracias, porque siempre lo he dicho, mi hijo siempre me dijo, si usted hubiera sido tan fuerte conmigo como fue con mis hermanos, no hubiera pasado yo por lo que pasé. Y es cierto, muchas veces uno mismo como papás, por no estorbarle a los hijos, los tira o los deja, o uno cree que no, ya él salió y prefiero que se junte con Juancho, Sí. porque ya dejó a Jacinto, para no decir nombres, no, prefiero que Juancho, pero Juancho también está mal. No, pero Entonces, le queda es más mejor- cerca, Juancho le queda más cerca, entonces no se va tan largo. no por se lo va menos tan está largo, bien. ahí lo estoy viendo, pero Juancho trae las mismas raíces, Así. entonces uno a los hijos tiene que estorbarles y decir no. Un día No. de estos me pasaba algo con mi hermana hace poquito cumplió 18 años, bueno, el año pasado, y ella feliz, ¿verdad? La felicidad, y me dice, gracias a Dios es tranquila, pero le decía yo, ¿y usted qué cree? ¿Ya tiene la cédula? ¿Sí? Le digo yo, pero ¿usted sabe qué es la cédula? Y me dice, pues echa la risa, como diciendo, y sí, yo sé que es la cédula, que yo soy mayor de edad, y uno, la cédula es su identidad. Así Esa es la cédula, porque usted vive bajo el techo de mi abuelita. Y si usted quiere estar aquí, tiene que seguir cumpliendo lo que ella dice. Amén. así Cuando es. usted ya sea profesional y cuando ya usted tenga su casa, su familia, lo que sea, Mantenga, sí. usted hace, como dice uno, lo que quiere. Pero aquí no. Esa cédula, mamita, si quiere la guarda para que después el día de mañana no se enrede y no se la tengan que llevar porque no la anda. Pero la cédula es su identidad. Sí, amén. No así es el pase especial para ir al bar. No es el pase especial para ir a hacer y deshacer. Y yo le digo a ella, no es porque uno no lo hizo, sino es de lo contrario. Yo lo hice. Sí, amén. Yo lo hice. Y uno dice, ¿cuánto tiempo desperdicié? Como les decía, yo me salí de 10º.
Y yo les cuento a veces a los chiquillos, yo veo a compañeras, enfermeras, con sus profesiones, y yo decía, y aún así, gracias a Dios yo siempre, ahí voy, pero no era la idea. O sea, los que tienen la oportunidad de estudiar, estudien, estudien, sigan. Si algo se les ocurre, métase aunque sean a tocar guitarra, si tienen una posibilidad, si quieren pintar, pinten, hagan lo que quieran, pero tengan una mente ocupada. Una mente ocupada, no le den cabida, porque el mundo está dando vueltas, como les digo yo a ellos, por todo lado, es así de desastre. No, Yasmín, y ahora está peor que antes, ¿verdad? Claro. En su tiempo, ese testimonio que usted da en su tiempo, eran cosas diferentes a las que hoy vemos hoy día. Mi esposo que trabaja en Yafa y él viene y no hay día que Gravy no venga y cuente cosas que se viven en Yafa, madres que llegan con sus hijos pequeños, jóvenes, chiquitos. Me acuerdo cuando Grevin empezó a trabajar en Yafa, él varias veces venía llorando, porque él decía, hoy llevaron un chiquito como Grevin, como Kevin, hoy llevaron un chiquito, eran chiquitos, y él no podía creer lo que esos chiquitos llegaran a Yafa. O sea, él se imaginaba que Yafa, y mucha gente se imagina que es para adultos, o indigentes. O sea, indigentes, nada más indigentes. Sí. Pero hoy día que él trabaja ahí, él dice, el dolor que da de ver todos esos niños pequeños, porque los soltamos. Sí. Lo soltamos. Yasmín dijo algo muy lindo, mi mamá murió, yo quedé sola. O sea, ella quedó a la deriva. Ella quedó a la deriva y lógico, se le puso el panorama de cuesta arriba, y fue lo que ella agarró. Fue lo que ella agarró, porque no hubo alguien que le estorbara. No, jamás. No hubo alguien que le estorbara. Hijos, sí. Cuando sus papás, a los chiquitos que nos están viendo, cuando sus papás les estorban, es porque los aman. Sí. Nunca su papá les va a estorbar porque ustedes no, porque no los queremos. Cuando sus papás les estorban es porque los aman y quiere privarlos de este dolor, quiere privarlos de esta angustia, porque muchos, y nosotros que hemos andado en la calle, yo que he ido con Yasmín a repartir, cuando las veces que he ido, el dolor, porque como dice Yasmín, no vemos solo ancianos, muchachos jóvenes, bien vestidos. Hemos topado con muchachos que tengo una semana que me tiraron a la calle. Oiga, profesionales, la mayoría son profesionales. Muchos conocedores de la palabra. Muchos conocedores, nos acordamos de Franklin. Franklin era una persona, un indigente de Guadalupe, y Frank era un conocedor de la palabra grandísimo. Frank era y ya él, bueno, él partió, pero nos topamos con gente joven. O sea, no nos topamos con ancianos, nos topamos y el dolor que da, ¿verdad? Y vea qué lindo, Yasmín, perdón, lo que dice la versión Biblia, Dios habla hoy. Júntate con sabios, esa misma en Proverbios 13:20, pero en la versión Biblia, ¿cómo es? Dios habla hoy. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y échate a perder. Sí, lo bonito de Ronald y Yasmín fue que al comenzar a desatarse y a llegar a áreas, tuvieron que apartarse de muchas amistades o muchas personas que no le edificaban. Que ahora creo yo que ahora más bien ustedes les hablan del Señor, ¿verdad? Pero lógico, al principio no podían, porque si no podían recaer, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Porque, no, exactamente. Pero ya ahora están más fuertes, lógico que ahora sí pueden llegar a arrimarse a esas personas. No, y yo como les decía, y para uno es difícil, porque uno viene comenzando y la gente que uno más ama es la que más le reproche, y uno decía, ay no, de verdad, será. Muchas cosas dice uno que no es que se alejan, y yo les decía, no, yo siempre estoy aquí en mi casa. En mi casa viene el que quiere, y siempre se los he dicho, en mi casa viene el que quiere. Ya saben cómo es mi casa ahora. Entonces, mucha gente no va o no puede, un cambio, o lo que sea. hermanos, un cambio, pero fue en mi ahora casa le siempre decía, había un gente, cambio. siempre había gente. Siempre habían visto las personas que llegaban, pero siempre estaba lleno, y bueno, en mi casa ahora más bien casi no llega nadie, y
y pasamos diferente, uno ve las cosas diferentes y hay algo algo que yo les quería contar y lo digo como mamá y es algo que en mí me marcó. Cuando nosotros iniciamos, mis hijos sufrieron mucho. Mis hijos sufrieron mucho y yo, bueno, para mí el de estar ahora aquí y decirles a ellos cuánto los amo y que parte de esto es por el amor que yo les tengo a ellos, ¿verdad? Que ellos son mi vida, ellos son todo, igual que mi esposo ahora, pero cuando yo empieza el año lectivo, mi hijo Sebastián, había que estarle, como dice uno, dando en ese momento, no dando de maltratarlo, sino Sebastián estudie. Sebastián, de hecho, con Julcin no me costó, porque Julcin siempre fue muy aplicada y ella más bien iba como adelantada. Pero yo decía, qué raro, porque Sebastián así. Y hay que estarle diciendo y haciendo, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos el primer año que estábamos aquí en la iglesia, Sebastián le fue muy bien. El primer trimestre, recuerdo que trajo una nota muy bonita y hasta él se sorprendió. Era como un 90, no sé. Y yo le decía a Sebastián que verdad que él podía y todo. Y él se devolvió y me dijo, mamá, es que usted se acuerda. Antes usted nunca se sentaba conmigo. Y eso a mí me caló en mi vida y yo decía, Dios mío, usted siempre que íbamos a hacer la tarea, me dice, como ella era viernes, usted me decía, recoja, otro día hacemos. Y nunca hacíamos. Venía la fiesta. Y nunca hacíamos. Era viernes de fiesta. Dice, pero usted quería buenas notas. Un cambio. No, yo le pedía buenas notas. Le exigía, pero no daba, pero yo no sembraba. A mí lo que me impresiona pues, la iglesia, ¿verdad? Siempre a todos, ¿verdad? Pero me impresiona mucho, digamos, usted y Ronald, porque fue un cambio, ¿verdad? Bueno, yo lo vi más, yo lo vi más en Ronald porque fue el primero que conocí, ¿verdad? La conocí después, ¿verdad? Y yo no sabía que si usted era así, porque a veces casi siempre nosotros los varones somos los que fallamos, somos los que, ¿verdad? Pero yo al ver el cambio de Ronald, que pero fue así, fue algo que él agarró y se enamoró de Dios, y dice, aquí voy para adelante, y yo sé que le ha costado y ha luchado el varón, pero yo sé que no, y Dios qué lo va a lindo, sacar adelante, qué lindo pero porque fue un cambio así. es un hombre tan sensible al Espíritu Santo. Ver a aquel hombre tan grande, a mí me encanta. Hay veces yo me le quedo viendo y voy a decir, pero está que me encanta ver a aquel hombre tan grande y verlo tan sensible que el Espíritu Santo lo hace como un chiquito. O sea, estar ahí y en el momento que el Espíritu Santo se mueve, él es un chiquito, él es como aquella cosa grandota, es humillado y lo sensible que es, lo enamorado, y eso de verdad por eso le digo que es. para mí él ha sido, como dice uno, el que me ha sostenido. Yo nunca se lo he dicho, pero para mí es un Gedeón, ¿verdad? Gedeón era un hombre que... Amén. Y Jesús, Dios se le acerca que le habla y le dice, hombre esforzado y valiente, ¿verdad? Sí, amén. Y Gedeón dice, ¿a mí? Y dice, sí. Y Dios se acercó a él, a Aarón, y le dijo, hombre esforzado y valiente, ¿verdad? Sí, amén. Y realmente que se ha esforzado y ha sido valiente y ha pasado su proceso y ahí está en su proceso, pero sé que es un hombre que Dios lo lleva para grandes cosas, porque yo lo vi a Ronald menos de 2 meses, 3 meses, metido en una iglesia y hablando de palabras, y yo, ¿qué es eso? Hablando de palabras, ya los 3 meses, 4 meses, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque comenzó una serie en él tremenda, pero eso es lo bonito de lo que Dios hace, las grandes cosas que Dios hace, ¿verdad? Y qué lindo porque, bueno, eso le corresponde a don Ronald el día que venga, pero de verdad qué lindo porque mi esposo fue a dejar a un hermano a la casa y don Ronald estaba afuera, ¿verdad? Esto fue así, don Ronald estaba afuera y estaba hasta tomado, me cuenta mi esposo. Y cuando él fue a dejar este varón a la casa, mi esposo se baja del carro y saluda a don Ronald.
y le habla y ya el otro muchacho se lo presenta, algo así fue, y empiezan a hablar y mi esposo le habla de Iafa. Sí, y le empieza a hablar de Iafa. Cuando él le habla de Iafa, mi esposo le dice, usted quiere ir, yo mañana paso por usted antes de las 5 de la mañana. Yo mañana paso por usted. Y vea la sed que había en él, que mi esposo vino y me dijo, no es que me encontré a un varón y todo, y le dije que mañana paso por él. De hecho me impresionó porque ese día él se levantó a orar, él siempre se levanta a orar en la madrugada y él oraba por el varón, no recordaba el nombre. Me acuerdo que él oraba y él decía, Señor, levántalo, pon la inquietud en él, que él se pueda levantar. Y de verdad, Gravy se fue con esa esperanza de encontrarlo y él lo estaba esperando. Él lo estaba esperando. No, de hecho le dijo, dice Jasmine que él le dijo y ella no le creyó. Pero porque era parte del proceso, ¿verdad? Es Era que parte decía, de ya, Dios. pues yo decía, ay, sí, el mismo tratamiento. Eso es lo que yo pensaba, lo mismo. Sí, pero ya era el tiempo de Pero era el tiempo de Era el tiempo de Dios, porque qué bonito, porque yo sé que usted va a tocar, pero ya casi no fue el tiempo, ¿verdad? Y como le digo, el testimonio es por encima, ¿verdad? Es por encima, pero vea qué bonito, ¿verdad? Porque yo sé que usted iba a tocar de este punto, bueno, el Señor me lo mostró ayer del buen samaritano, pero no tanto de que lo recogió y todo, sino lo que me impacta fue el versículo 34, ¿verdad? De Lucas 10, 34, donde dice, y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué tremendo, ¿verdad? El samaritano ve al hombre herido ahí, ¿verdad? Lo alza, le limpia las heridas, lo monta en su caballo y lo lleva a un lado, ¿verdad? Y así hace Dios con nosotros, ¿verdad? Así Dios es. llega, nos alzó, nos levantó, nos cura nuestras heridas, cuida nuestras con aceite, ¿verdad? Llega y cura su herida, ¿verdad? Y dice, venga, vamos ahí. Y yo de hoy en adelante yo te voy a cuidar, ¿verdad? Sí. Y eso es lo bonito, desde ese día yo sentí, y yo lo puedo decir, que desde ese día en adelante Dios los viene cuidando y los viene cuidando de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y yo amo a todos en la iglesia, ¿verdad? A mis hermanos, a los varones y todo, ¿verdad? Pero como dice mi esposa, ¿verdad? Es como Ronald y hay dos siervos ahí que a mí me gusta que todos me abracen, ¿verdad? Pero Ronald, que uno dice, ay, qué rico, ay, ¿verdad? Y Paulito, ¿verdad? Que lo abraza uno, para que el abrazote va lo más rico, ¿verdad? Pero cuando yo conocí... Abrazo de oso, sí. dice que nosotros, los abrazos de Paulito y mis abrazos son abrazos de oso, dicen los... Y digamos, cuando yo conocí a Ronita, ese día, así como dice mi esposa, sí, estaba ahí con Machito, con Manuel. Y Manuel sí lo conocía, moradito, le decía moradito. Sí, de hecho cuando él me cuenta, me decía algo moradito y yo ni moradito me acordaba. Y decía, usted me dijo que era pastor porque en un momento yo me acuerdo que yo le dije, fíjate que dicen de que Gretel y el esposo son pastores de matrimonio, porque un día no le pregunta, algo así, pero fue como anteriormente y eso se dio. Y eso que usted sepa es que de verdad, qué bonito cuando Dios empieza a sanar. Claro, amén. Amén. Cuando leía esa palabra yo decía, es como, yo llegué como según un tronco y me empezaron a salir ese montón de cosas ásperas y él seguro con el amor que él nos tiene nos empieza a pasar como sí, a podar, a echarnos ese aceite y eso y que nos va limpiando y todo. Como para suavizar, como diciendo, para que no vaya tan lastimadita. Y eso, Dios de verdad que sí sana, Dios, como dicen, hay que creer. Sí. Yo siento que, yo no sé, como les digo, yo siempre decía que algún día será de día, pero hay que creer y confiar. Sí, es lo que yo les quiero decir. Sí, Crear a Dios, a nadie más, a Dios. Porque los planes de Él no son los planes de nosotros. Sí, amén. El tiempo de Él no es el tiempo de nosotros. Sí, amén. Duré 11 años con mi esposo y ya el lunes cumplimos un año casados. Eso. Y eso me hace muy feliz. Y yo le digo a él, el tiempo que yo pasé con él y el tiempo que yo estoy viviendo, no lo cambio. Amén. A pesar de que en el transcurso y en todo lo que yo viví, todo, tuve mis cosas tristes y mis momentos difíciles y todo, Dios me hizo una nueva criatura. Yo eso sí lo creo. Yo digo, Él me sanó, Él me restauró, Él me quitó todo eso que yo sentía, esa angustia, todos los dolores.
hay que soltar, yo digo que hay que soltar eso que uno siente, ese odio, ese rencor, yo no sé, esas cosas que a veces no nos dejan crecer. Amén. Creer más en nosotros. Claro. Nosotros tenemos mucha capacidad, pero yo siento que Dios no nos va a bendecir si nada más quiero que me quite el cigarro, pero la cerveza no. Sí, a medias, la podada a medias. Yo no siento que Dios puede estar ahí, como nos dicen ustedes, es un gran caballero, pero Dios nos sana, Él nos quiere sanar en su totalidad. Amén. Él nos quiere bendecir por completo. Él quiere que nosotros le demos ese amor por completo a Él, pero tenemos que entregar. Dios es todo o nada. Es todo o nada. Así es, así fue lo que yo entendí, lo que yo llegué a entender de mi vida. Yo decía, si yo no le hubiera dado lo que yo le he dado, no tuviera las bendiciones que hoy tengo. Y yo Así sé es, que voy a amén. tener más bendiciones, Amén, por la amén, gloria así de Él. es. Porque yo le decía, yo no llegué, como les dije, el proceso que pasé no fue fácil, no fue bonito, pero también analizo mi vida anterior, fue peor. Fue peor, el tiempo de Él era y hay que creer, Él no nos va a fallar. Él sí dijo, usted va a pintar, pues porque vamos a pintar. Sí, yo amén, les decía, amén. él es en el tiempo de Él. Yo les explicaba un día de estos que nadie se lo puede imaginar, como decimos ustedes, nadie creía. Pero nosotros no, lo que hicimos fue como encerrarnos y creer en nosotros. Amén. Primero hay que restaurarse uno, tiene que llegar uno. Yo no podía pedir por nadie más y eso se los digo con todo el corazón. No pidan yo creo que ni por los hijos puede pedir uno. Si yo estoy mal no puedo pedir por nadie. Es que sí, porque Si no yo va a llegar. no he entregado las cosas, no puedo pedir que mis hijos entreguen sus cosas. Yo tengo Sí, que amén, sanarme, amén. yo tengo que Amén. estar bien para que mis hijos vean ese cambio y no son perfectos. Como decía uno, no buscar la perfección, se busca en Dios. Amén, así Y para es. Él nada más. Vamos a saludar, bueno, a Francela, que dice bendiciones, pastores y Yasmín, un saludo, Fran. Saludos. Roger Solano Guevara, este es el hijo Sí, de el Rona. grandote. Dice que sí, el grandote, igual que el papá, dice, Yo solo grandote le digo. dice, le doy gracias a Dios por darle de nueva vida a mi papá. Primero Dios, Amén. igual le doy gracias al pastor que llegó en el día indicado para que mi papá diera el golpe de fe y entregar su vida a Dios. Bendiciones. Sí, amén. Paolita dice, qué lindo, la debilidad de uno es la fortaleza del otro. Eso es un matrimonio para la gloria de Dios. Esmeralda, bendición, hermoso testimonio. Y doña Gloria, desde Grecia, también los bendecimos. Olguita Rodríguez, a todos los que están, Vivian dice que lindo ver la gracia y la misericordia de Dios y el propósito que tiene con cada uno de nosotros. De verdad es una bendición, Sí. Y el tiempo se va, Yasmín, aquel tiempo se va tan rápido. Sí. Uno desearía que se alargara, que fueran 2 horas. Mateo 7:8, Mateo 7 y 7:8 dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el Sí, que amén. busca halla, y al que llama se le abrirá. De verdad que es pedir. Isaías 41:10, que es otra de las que tenía ella, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sostendré con la diestra de mi justicia. Sí, amén. No temas, no temas. Ahí no sé la situación que pueden estar pasando muchos, yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Pero aquí hay una mujer que no temió, aquí hay una mujer que valiente, no tuvo temor de las circunstancias y buscó al mejor, buscó al maestro, buscó al gran yo soy. Y hoy día ella la vemos, las que conocimos a Yasmín, hoy hasta reluciente, es otra ella, su casa, todo, su hogar, su matrimonio, o sea, Sí, amén. vemos lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad?
Es algo precioso. En Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún usted dormida, el Espíritu Santo va a clamar y va a interceder por usted. De verdad que lindo. Yo les digo en esta noche, de verdad, gracias por acompañarnos. Vamos a estar y quedamos con la mitad. Hoy se animó. Les prometemos que la próxima va a estar ella con su esposo. Sería excelente ella con su esposito y que puedan ver lo que Dios hizo en ellos. Lástima que aquí no traemos el antes y el después. Qué lástima que no traemos el antes y el después. El cuando los conocimos, el antes y de ver lo que Dios de verdaderamente hizo, de verdad que sí. Y yo quiero que cierre sus ojos, vamos a orar. Yo quiero que, hay algo ahí que escribí que me lo regalaron y yo dije, vea qué lindo, dice, cada mañana tienes dos opciones, seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pise. Yasmín, eres un águila. Eres un águila. Tomaste una decisión y hoy vuelas y vuelas alto. Hoy vuelas, hoy el Señor te ve, hoy Yasmín, te lo podemos decir, cualquier tormenta que venga, sé que la vas a poder sobrepasar. Sé que la vas a poder sobrepasar. Eres una mujer excelente, eres una mujer de testimonio, eres una mujer, eres un águila, ya no eres ese gusano que pisoteaban, que majaban, que veían como poquita cosa, porque un gusano siempre es fácil de matarlo. El águila no, el águila, y hoy te vemos así renovada. Hoy estás renovada, hoy eres otra persona. Y Yasmín, te felicitamos, es un honor haberte tenido en esta noche, en estas tardes con Dios. De verdad, sigue así, sigue adelante, que lo que vas a cosechar es grande. Hoy casi no hablé, todo se traté de dejárselo a ella para que ella pudiera dar ese testimonio tan hermoso. Pero hermanos, era una noche para Dios y para ella. Y sabemos que este testimonio de Yasmín, yo sé que a muchos va a edificar. Va a edificar y va a levantar, mujer, varón, te va a levantar, porque hay un Dios. Y ese Dios que llegó a levantar a esta mujer, a sacarla de ese lago de cenagoso, ese Dios está vivo y es el mismo que está ahí contigo. Él está ahí. Entonces cree, nada más, cree y Él va a hacer. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa noche, Padre. Señor, yo te bendigo, Señor. Y yo te bendigo, Señor, y te doy la gloria y la honra, Señor, por este gran testimonio, Señor. Por esta familia, Señor, de bendición que tú has levantado, Señor. Se la arrebató al enemigo, Señor. Y hoy esta familia, Señor, abre su boca. Señor, hoy esta familia, Señor, da testimonio de lo grande que tú eres, Padre. De lo grande que tú eres, Señor. Que no hay nada, como dice Lucas 1:37, no hay nada imposible para ti, Señor. Al que cree todo le es posible, Señor. Todo le es posible al que cree, Señor. Padre de la gloria, Señor, esta mujer creyó. Esta mujer te buscó, esta mujer oró sin cesar, Señor. Esta mujer sabía que tú podías hacer el milagro que hoy ella vive, Señor. Ella lo creyó, Señor, y tú lo hiciste, Padre. Padre, yo la bendigo su esposo, sus hijos, su casa, su entrada, su salida, Señor. Padre, toda su provisión, todo, Señor. Padre, porque tú traes cosas grandes para ellos, Señor. Cosas grandes van a ser en ellos, Señor. Y yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor, en esta noche, Padre Celestial. Espíritu Santo, Señor, yo te bendigo, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por todo, Señor, porque tú eres grande y eres hermoso, Señor. Padre bendito, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios, por esta noche, tarde-noche, Dios, que hemos pasado, Dios.
escuchando qué testimonio, Dios, de tu hija, de tu siervo, Dios, Señor, mi Dios. Padre, yo como tu hijo y como tu siervo, Dios, vengo orando, Dios, Señor, por esta familia, Señor, por don Ronald, por sus hijos, por Yasmín, Señor, por sus nietos, Señor, mi Dios, Señor. Señor, por toda su familia, Dios, Señor, mi Dios. Yo vengo orando, Dios, Señor. Y vengo clamando, rogándote, oh Dios, Señor, mi Dios. Que les dé la fuerza, Dios, Señor. Así como será dado durante 2 años, Dios. Señor, que les sigues dando la fuerza, Señor, mi Dios, para que el propósito que tú tienes para ellos, oh Dios, Señor, se cumpla, oh Dios, Señor, mi Dios, Señor. Sabemos que es en el tiempo tuyo, Señor, mi Dios. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo tuyo, Dios, Señor. Que el propósito, Dios, Señor, que tú tienes para Yasmín, para Ronald, oh Dios, Señor, levantados, oh Dios, Señor, mi Dios, del lago cenagoso, porque llegaste ahí, metiste tus manos hermosas y preciosas, Dios, Señor, mi Dios, y lo sacaste, Señora, de ahí, Señor, mi Dios. Padre, hoy son nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor, mi Dios. Como dice tu palabra, oh Dios, Señor, mi Dios, Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, Dios. Señor, y todas las cosas viejas pasaron de Ronald y Yasmín, Señor, de su casa, Señor. Y todas las cosas, Señor, tú las viniste haciendo nuevas y las viniste y comenzó a hacerlas nuevas. Y aún las haces nuevas, Dios, Señor, mi Dios. Padre, gracias, Señor, porque los tomaste, Señor, los ungiste, Señor, sanaste sus heridas, Señor, mi Dios. Los desataste, Señor, mi Dios, de áreas, Señor, mi Dios, que quizás ellos no pudieron por su humanidad, Señor. Humanamente ellos no pudieron, y muchas veces quizás hincaron, muchas veces dijeron, Dios, yo no puedo solo. Pero tú llegaste, como llegaste a la tumba de Lázaro y dijo, sal fuera, Lázaro, y después dijo, desatarle. Así lo hiciste con ellos. Los sacaste de la cueva de oscuridad, los sacaste de esa tumba de muerte donde estaban. Señor, pero viniste tú con tu amor, Señor, viniste tú con tu misericordia. Viniste tú, Dios, Señor, y pusiste los ojos en ellos, Señor, mi Dios. Padre, los levantaste como una familia que son, Señor, mi Dios. Señor, porque todo el mundo quizás veía una familia desordenada, quizás todo el mundo veía una familia de tomar, veía una familia de baile, de cantos, de desórdenes, Dios, como dijo tu siervo, Dios. Pero tú la mirabas, Dios, es el que llegas. Y cuando abrimos nuestro corazón, Señor, mi Dios, y abrimos nuestra casa, Señor, para que tú entres, tú llegas y pones un orden, Señor. Pones una paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios, Señor, mi Dios. Porque no es la paz del mundo, es la paz tuya, Dios, Señor, mi Dios, Padre. Padre, eres tan hermoso, Señor, mi Dios, porque yo siento, mi Dios, que no solo a mí caló este testimonio, sino a muchos va a calar, Dios, Señor, mi Dios. A muchos va a tocar, Padre Santo, Señor, mi Dios. Porque quizás muchos en este momento están diciendo, yo era igual, pero Dios me restauró. O quizás en este momento muchos están diciendo, yo sigo en ese lago cenagoso, yo quiero que Dios venga y me toque, yo quiero que Dios venga y que meta sus manos. Hoy te digo, ese Dios existe. Hoy te digo, ese Dios está vivo. Hoy te digo, ese Dios está ahí. Hoy te digo que si tú abres tu corazón, hermano, hermana, de la iglesia Puerta de Génesis, los que nos van a ver prontamente, entre unas horas o mañana, y los que van a ver este gran testimonio por Facebook, te digo, Dios está vivo, Dios restaura. Él dice su palabra, Apocalipsis 20, yo estoy a la puerta y llamo, y el que escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Déjalo entrar, abre tu corazón, abre tu corazón. Abre tu corazón y dile con lágrimas en los ojos, porque dice tu palabra que es un rechazo, un corazón contristo y humillado. Humíllate delante de Él, dile, Señor, ya no puedo más con esta vida, ya no puedo más con esta área, yo tengo que entregarla, Señor. Y comienza a entregar áreas, hermano, comienza a entregar áreas, hermana. Comienza a decirle al Señor, ya no puedo más, ya estoy cansado, estoy cansada. Y el Espíritu Santo de Dios va a llegar ahí a tu casa, va a llegar ahí a tu vida. Es lo único que está esperando, es que tú abras tus manos. Es lo que está esperando, es que tú te vuelvas nada más, así como lo hizo Yasmín, así como lo hizo Ronald, así como lo hice yo, así como lo hizo mi esposa. Nos volvimos delante de Él con un propósito de Dios.
Y Dios tiene propósito, naciste con un propósito. No naciste por nacer, no naciste para tener hijos nada más. No naciste para ser una ama de casa, no naciste para ser una persona que trabaja para criar a sus hijos. No, naciste con un propósito más allá de ser un padre de familia, más allá de ser una madre de familia, más allá de ser una abuela amorosa, más allá de tener hijos. Nacimos con un propósito de servirle al Cristo vivo, al Dios Todopoderoso. Y estamos en sus planes. Nada más tenemos que abrir nuestro corazón, porque al final, como dice esa canción, al final todo será mejor. Al final vendrá. Vas a pasar un proceso y vamos a pasar procesos, pero al final todo va a ser mejor. Padre, yo te doy gracias en esta noche hermosa y preciosa, Dios, por haberme dejado sentarme en esta mesa, escuchar este testimonio, Señor, Dios, y hablarle, Señor, no solo a Puerta de Génesis, sino a todos los que nos van a ver, de que hay un Dios vivo y un Dios poderoso, y un Dios que hace, y un Dios que quiere que tú abres tu corazón. Porque dice su palabra que engañoso es el corazón, solo Él te conoce, solo Él lo conoce porque Él lo escudriña. No importa si tienes pecados grandes, no importa si tienes pecados que se pueden escandalizar a las personas, no lo cuentes a las personas. Busca al Cristo vivo, híncate delante de Él y dile: Señor, he pecado, he hecho esto y esto y esto. Él no te va a divulgar, Él nada más te va a perdonar. Él le va a decir como le dijo a aquella mujer adúltera: vete y no peques más. Te va a decir como aquella mujer adúltera: ¿dónde están tus acusadores? Pues yo no te acuso. Él no te va a acusar. Él no te va a señalar. Él no va a decir: es que tu casa es desordenada. No, Él no va a decir: es que tu esposo. No, Él nada más va a venir con amor, con cariño, y va a abrazarnos y va a comenzar a restaurar si le permitimos que entres a nuestras casas. Padre, te doy gracias, Señor, mi Dios, Señor, y te doy gracias, Señor, mi Dios, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta hermosa noche, Señor. Vengo delante de ti, Señor, agradecida una vez más, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Espíritu Santo, por mantenerme de pie, por tener una familia, Señor. Bendice a mis hijos, bendice a mi esposo, Señor. Bendice a mis pastores, Señor Jesús. Bendice su familia, Señor. A todo el pueblo de Puerta de Génesis, Señor Jesús. Bendice a cada mujer, Señor Jesús, que en este momento se encuentra. Padre, bendícela, Señor Jesús. Bendice a todas esas mujeres, Señor Jesús, que se encuentran débiles, Señor. Dale fuerza, Señor Jesús. Dales esa fuerza, Señor, que en un momento me diste, Señor Jesús. Levántalas, Señor. Levántalas, Espíritu Santo, porque solo tú puedes, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, sus hogares, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Hazla resplandecer, Señor Jesús. Que donde ellas vayan sean luz, Señor Jesús. Que todo lo que ellas toquen sean de bendición, de prosperidad, Señor Jesús. Bendice sus hijos, Señor Jesús. Bendice a todos los jóvenes, Señor Jesús, y a todas las personas que en este momento están en las calles, Señor. Guárdalas, Señor, líbralas de todo mal, Señor Jesús. Prepárales alimentos, Señor Jesús, porque tú eres nuestro proveedor, Señor Jesús, porque creemos en ti, Señor Jesús, porque sabemos que eres fiel, que eres un Dios de amor, y sabemos que tu misericordia, Señor Jesús, está con nosotros. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, una vez más. Bendice, Señor, mi vida. Bendice mi trabajo, Señor. Bendice mis compañeros, Señor. Nuestras finanzas, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Espíritu Santo, y aleja, Señor Jesús, de nosotros, de tu pueblo, Señor Jesús. Toda enfermedad, Señor, porque creemos en ti, Señor Jesús, y así vengan miles de plagas, Señor. Sabemos que nada nos va a tocar, Señor Jesús, porque creemos en un Dios vivo, Señor Jesús, un Dios de milagros. Gracias una vez más por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga. Dios bendiga. Gracias.